Capítulo 1. Descubrimiento macabro. Harry, la voz de Darcy Clark sonó crispada a través de la línea telefónica. A pesar de que se esforzaba por controlarla, tenemos un problema para el que nos vendría bien algo de ayuda, como la que tú podrías prestarnos. Harry Kew, necroscopio, podía o no saber que preocupaba al jefe de la sección PS británica y podía o no estar relacionado directamente con él. ¿De qué se trata, Darcy?, preguntó con voz suave. De un asesinato, contestó Darcy, y la crispación aumentaba y le temblaba la voz. Un horrible asesinato, Harry. Dios mío, nunca había visto nada igual. En su época, Darcy Clare había visto muchas cosas y Harry Kew lo sabía, de modo que le resultó difícil creer en lo que acababa de decir, a menos que Clare se refiriera a ¿has dicho el tipo de ayuda que yo podría prestaros? De repente Harry centró toda su atención en el teléfono. Darcy, ¿intentas decirme que, qué? ¿Cómo? Al principio el otro no lo entendió. No, por el amor de Dios, no. No ha sido obra de un vampiro, Harry, pero sí de una especie de monstruo, de eso no cabe duda, humano, pero monstruo al fin. Harry se relajó un poco, muy poco. Ya suponía que tarde o temprano lo llamarían de la sección PS. Podría tratarse de eso, alguna trampa ingeniosa, salvo que... No, Darcy siempre había sido amigo suyo. Harry no lo creía capaz de fingir en algo así sin haberse cerciorado antes a fondo. E incluso si así fuera, Harry no se imaginaba a Darcy persiguiéndolo con una ballesta y una flecha de madera dura, un machete y una lata de gasolina. No, primero tendría que hablar con él, obtener la versión de Harry, pero al final. El jefe de la sección sabía ya casi tanto como Harry sobre vampiros. Por lo tanto, sabría también que no había esperanza. Habían sido amigos, habían luchado en el mismo bando, de modo que Harry suponía que no sería Darcy quien pusiera el dedo en el gatillo, sino otra persona. Harry, Claire parecía nervioso. ¿Sigues ahí? ¿Dónde estás, Darcy?, preguntó Harry. En la sala de servicio de la policía militar, en el castillo, respondió el otro de inmediato. Encontraron el cuerpo debajo de los muros. Era una cría, Harry. Tendría 18 o 19 años. Todavía no han podido averiguar siquiera quién era. Si lo supiéramos, nos sería de gran ayuda, aunque lo mejor de todo sería descubrir quién lo ha hecho. Sí, Harry, que podía confiar en alguien, esa era en Darcy Clare. Dame un cuarto de hora, contestó. Voy para allá. Gracias, Harry, dijo Clare, con un suspiro de alivio. Te estamos agradecidos. Estamos, le espetó Harry sin poder disimular un asomo de suspicacia en su voz. ¿Cómo? Clare parecía sorprendido, estupefacto. ¿Quién va a ser? La policía y yo. Un asesinato. La policía, no se trataba de un trabajo para la sección. ¿Qué tendría Clare que ver si la cosa iba en serio? ¿Y cómo te has dejado liar? De repente el otro reaccionó como si lo hubiera pillado con las manos en la masa. Si no era eso, a Harry le pareció que mostraba un tanto cauteloso. Pues estoy aquí por un compromiso familiar. Tenía que visitar a una vieja tía escocesa, algo que hago de Pascuas a Ramos. Hace 10 años que está en las últimas, pero se niega a descansar y se pasa el día trajinando. Hoy mismo tenía previsto regresar a la central, pero ha surgido esto. Se trata de un tema en el que la sección intenta ayudar a la policía. Se trata de, Dios santo, de una serie de espantosos asesinatos, Harry. ¿Una vieja tía escocesa? Era la primera vez que Harry oía hablar de la vieja tía de Darcy. Por otra parte, aquella podía ser una buena oportunidad para averiguar si estaban al tanto de su problema. Harry sabía que debería ir con cuidado. Conocía demasiado a fondo la sección PS como para meterse en el líos, y ellos sabían demasiadas cosas de él, aunque tal vez no lo supieran todo, al menos de momento. Harry, la voz de Claire volvió a sonar metálica y distorsionada. Probablemente el viento, que casi siempre soplaba alrededor de los altos muros del castillo, agitaba los cables. ¿Dónde nos encontraremos? En la explanada, en la parte de arriba de Royal Mile, gruñó el necroscopio. Oye, Darcy, ¿sí? No, nada, ya hablaremos luego. Colgó el teléfono y se fue a la cocina para seguir con el desayuno. Un filete de 3 centímetros de grosor, crudo y chorreando sangre.
A simple vista, Darcy Clay resultaba quizás el hombre más anodino del mundo. Sin embargo, la naturaleza había compensado su físico anónimo dotándolo de un talento casi único. Claire era un deflector, opuesto a alguien propenso a los accidentes. En cuanto se acercaba un peligro, algo, una especie de ángel de la guarda parapsicológico, aparecía para protegerlo. Esto significaba que si, por ejemplo, todo el equipo de psíquicos de Claire con habilidades similares para la PS fueran fotografías, él habría sido el único negativo. No ejercía ningún control sobre esa facultad, solo era consciente de ella en las ocasiones en que se encontraba deliberadamente cara a cara con el peligro. Las facultades de los demás, la telepatía, la predicción del futuro, la oniromancia, la detección de mentiras, eran más maleables, más obedientes, más prácticas, no así las de Claire. Su facultad se limitaba a manifestarse a su aire y a cumplir con su cometido. Cuidar de él no le servía para nada más, pero dado que aseguraba su longevidad, lo convertía en el hombre ideal para su trabajo. Lo malo era lo siguiente, ni él mismo creía en esa habilidad hasta que no la veía en funcionamiento, pero si desconectaba la corriente cuando iba a cambiar una bombilla, aunque tal vez ese fuera otro ejemplo de cómo funcionaba su extraña facultad. Al verlo nadie imaginaría que Claire pudiera ser jefe de nada, y mucho menos de la sección más secreta de los servicios secretos británicos. De estatura media, cabello gris, algo cargado de hombros, barriga incipiente y para colmo de mediana edad. Era regular en casi todos los aspectos, tenía unos ojos de un tono avellana neutral, un rostro no muy inclinado a la sonrisa y una boca intensa que se podía llegar a recordar si es que se recordaba algo más de él. Pero aparte de eso tenía un aire de anonimato tan generalizado que era muy fácil olvidarlo. En cuanto al resto de su aspecto, incluida su manera de vestir, era regular. Estos fueron los pensamientos mundanos de Harry Queo en los escasos segundos que transcurrieron desde que abandonó el continuo metafísico de Mowbray para pasar a la explanada del castillo de Edimburgo a encontrar a Darcy Clare, allí de pie, de espaldas, con las manos sepultadas en los bolsillos del abrigo, leyendo la inscripción de una placa de bronce que aparecía en lo alto de un bebedero del siglo XVII, en la fuente de hierro que mostraba dos cabezas, una desagradable y otra beatífica, podía leerse: cerca del lugar donde muchas brujas perecieron quemadas en la hoguera, la cabeza malvada y la cabeza serena indican que algunos utilizaron un conocimiento excepcional con fines maléficos, mientras que otros fueron incomprendidos y solo desearon el bien a sus iguales. El brillante día de mayo habría resultado cálido a no ser por el viento borrascoso. La explanada se encontraba casi desierta, reunidos en pequeños grupos en el extremo más alto de la amplia meseta amurallada, donde el suelo estaba cubierto de cemento. Una veintena de turistas se asomaba a las murallas y contemplaba la ciudad o tomaba fotos de la enorme fortaleza gris, el castillo sobre la roca, tras su fachada de patios y almenas. Harry había llegado en el momento en que Claire, que había estado escrutando en vano la explanada, trataba de encontrar alguna señal de él y se había vuelto hacia la placa. Poco antes Claire estaba a solas con sus pensamientos y a una distancia de 15 metros de la persona más próxima. De pronto a su espalda una voz suave dijo: el fuego es un destructor indiscriminado. Sea bueno o malo, todo se quema cuando se calienta demasiado. A Claire se le heló la sangre. Con un aparatoso respingo se dio la vuelta al tiempo que perdía todo el rubor y palidecía manifestante. «¡Ja, Harry!», exclamó con un hilo de voz. «Caray, no te había visto. ¿De dónde has...?» Se interrumpió, porque era evidente que sabía de dónde había salido Harry, porque el microscopio lo había llevado con él en una ocasión a aquel lugar que era todos los lugares, aquel sitio que estaba dentro y fuera a la vez y que se conocía como el continuo de Mobius. Tembloroso, con el corazón palpitante, Claire se apoyó en el muro, pero no fue a causa del miedo, sino de la sorpresa. Sus facultades no captaban nada siniestro en la presencia de Queo. Harry le sonrió, inclinó la cabeza y le rozó el brazo,
Después volvió a mirar la placa y la sonrisa se le heló en el rostro. Lo que hacían era exorcizar sus propios miedos, dijo, porque es evidente que la mayoría de estas mujeres, aunque no todas, eran inocentes. Claro que todos deberíamos ser así de inocentes. Clark no había logrado recuperar de todo el equilibrio y no prestaba atención a lo que le decía Kew. Inocentes, volvió a mirar la placa. Completamente, asintió Harry. Puede que a su manera tuvieran ciertas facultades, pero no se puede decir que fueran malvadas. Brujería, hoy por hoy es probable que intentara reclutarlas para la sección PS. De pronto Claire comprendió a qué se refería Kew y supo que no estaba soñando. No era preciso que se pellizcara y despertara de golpe. Todo se debía al efecto que Harry ejercía sobre él. 3 semanas antes, en las islas griegas, solo habían pasado 3 semanas, le habían ocurrido lo mismo, salvo que en aquella ocasión Harry se encontraba casi impotente porque no contaba con su necrolenguaje. Lo recuperaría más tarde y participaría en una doble misión: destruir el vampiro ya en Ferenzi y recuperar el control de... Claire contuvo el aliento y exclamó: «Lo has recuperado». Aferró a Harry por el brazo. «El continuo de Mobius». «No te pusiste en contacto conmigo», le reprochó Harry en voz baja. «De haberlo hecho, te habrías enterado». «Recibí tu carta», se disculpó Claire. «Intenté telefonearte una docena de veces. Si estabas en casa, no cogías el teléfono. Nuestros localizadores no pudieron encontrarte». Levantó las manos y añadió: «Harry, dame una oportunidad. Hace apenas unos días que he regresado del Mediterráneo y además tengo un montón de cosas con las que ponerme al día. Habíamos acabado el trabajo en las islas y suponíamos que tú habrías hecho lo mismo por tu parte. Nuestro PS estaba en el corriente, claro. Nos llegaban informes, sabíamos que la guarida de Janos jamás allá de Halmagui había volado de la montaña en un abrir y cerrar de ojos. Solo tú podías haber hecho algo así. Sabíamos que vencerías, pero recuperar además el continuo de Mobius, vaya, es fantástico. Me alegro mucho por ti». «¿De veras?», pensó Harry, aunque en voz alta se limitó a responderle: «Gracias». «¿Cómo diablos lo hiciste?». Claire seguía entusiasmado. Si se trataba de un montaje, se le daba de maravillas. «Me refiero a cómo destrozaste el castillo de ese modo. Si los informes son correctos, fue algo devastador. Fue así como murió Janos en la explosión». «No te precipites», le sugirió Harry cogiendo el brazo. «Podemos hablar mientras me llevas a ver a esa chica». El entusiasmo de Claire decayó rápidamente. «Está bien», asintió, más tranquilo. «Menudo lío tenemos entre manos. No te gustará, Harry». «¿Qué tiene eso de nuevo?». El necroscopio parecía tan tranquilo, resignado, sentimental, sarcástico como siempre. A pesar de que trató de que no se le notara, Claire sospechó que además se mostraba circunspecto. «¿Acaso me has mostrado alguna vez algo que me gustara?». Pero Claire tenía una respuesta preparada. «Si todas las cosas fueran como nos gustaran, nos quedaríamos sin trabajo. Si por mí fuera, me retiraría encantado mañana mismo. Me paso la vida amenazando con hacerlo, pero cuando veo algo como lo que voy a enseñarte, entonces sé que alguien tiene que encargarse de esto». Mientras subían por la explanada, Harry exclamó: «Este sí que es un castillo». Su voz sonaba más animada. En cuanto al castillo Ferenzi, estaba en ruinas mucho antes de que me ocupara de él. Me has preguntado cómo lo hice». Lanzó un suspiro y continuó: «Hace mucho tiempo, hacia el final del asunto de Podescu, me enteré de que había un depósito provisional de explosivos y municiones en Colomilla, y utilicé material de allí para volar el chateo Bronisti. En fin, dado que el método sencillo suele ser el mejor, volví a echar mano de él. Hice 2 o 3 viajes a través del continuo de Mobius, claro, y metí suficiente explosivo plástico en los cimientos del castillo de Janos como para mandarlo al infierno. No quiero siquiera imaginar lo que había en las entrañas de aquel lugar, pero tengo la certeza de que había allí cosas que ni siquiera yo he visto ni deseo ver. Darcy, ¿sabías que con el Semtex que cabe en una uña se pueden volar los ladrillos de una pared? Imagínate el efecto de un par de cientos de kilos. Si había allí algo que pudiéramos considerar con vida». Se encogió de hombros y sacudió la cabeza. «Seguro que estaba muerto cuando terminé mi trabajo». Mientras Harry hablaba, el jefe de la sección PS lo observaba con disimulo.
para que no se percatara. Parecía básicamente el mismo hombre al que Claire había ido a ver a Edimburgo hacía un mes, visita para Claire había acabado en Rodas y las islas del Dodecaneso, y para Harry en las montañas de Transilvania. Parecía el mismo, pero ¿lo era? La cuestión era que Darcy Clare conocía a alguien que sostenía que no era el mismo. Harry Kew era un ser compuesto, era dos hombres, la mente de uno en el cuerpo del otro. La mente era la de Kew y el cuerpo era había sido Alekai, y Claire también había conocido a aquel en su época. Lo más extraño de todo era que a medida que pasaba el tiempo el rostro y la forma de aquel se parecían cada vez más al viejo Harry, cuyo cuerpo estaba muerto, y ese era un detalle que siempre daba mucho que pensar a Claire. Lo desechó, se sacó a la cabeza el tema metafísico y se concentró en el puramente físico. El necroscopio rondaría los 43 o 44, pero aparentaba 5 años menos, aunque claro, eso solo se refería al cuerpo, porque su mente tenía otros 5 años menos. Solo pensar en alguien como Harry Kew ya resultaba extraño, y Claire se esforzó por concentrarse en lo físico. Los ojos de Harry eran del color de la miel, de vez en cuando se mostraban a la defensiva y con frecuencia eran melancólicos como los de un cachorro, o así debían de ser detrás de las gafas de sol, bajo la sombra que proyectaba el sombrero de ala ancha estilo años 30. Si había algo en el mundo que Claire detestaba era ver a Harry con esas gafas oscuras y ese sombrero. En cualquier otro no le había molestado, pero en Harry lo detestaba, y más en ese momento. Sobre todo las gafas de sol. Claire tomó nota mentalmente para reflexionar sobre ese aspecto, porque si bien era normal llevarlas en las islas griegas a finales de abril o principios de marzo, en Edimburgo y en esa época del año no pegaba nada, a menos que tuviera la vista débil o le hubieran cambiado los ojos. Las canas distribuidas de manera tan uniforme que daban la impresión de ser una afectación o de haber sido puestas allí deliberadamente abundaban en la cabellera castaña y rizada de Harry. Unos años más y el gris dominaría. Las canas le otorgaban un aspecto de cierta erudición, un aire docto. Docto sí, pero en qué temas fabulosos, aunque la verdad era que Kew no había sido así, al menos no solía ser así. Harry, experto en magia negra, hechicero, por Dios, no. Simplemente necroscopio, un hombre que hablaba con los muertos. El cuerpo de Kew había sido rechoncho, quizá con un cierto exceso de peso, aunque con su altura aquello no debía de haber importado mucho, pero a Harry sí que le importaba. Después del asunto del chateo Bronisti, de su mentepsicosis había adiestrado su nuevo cuerpo para tratar de alcanzar la perfección, o al menos hizo lo posible, si se tenía en cuenta la edad, por eso solo aparentaba 37 o 38 años. Y dentro del cuerpo de Harry, detrás de su rostro, un inocente, o alguien que había sido inocente. Él no había pedido ser como era, no había querido convertirse en el arma más poderosa de la sección PS, ni hacer las cosas que había hecho, pero siendo como era, el resto había venido rodado. Y ahora seguía siendo inocente, conservaba todavía el alma de un niño. ¿Tenía alma acaso? ¿No estaría poseído por algo? Los dos hombres pasaron debajo del arco de la sala de guardia militar, donde varios agentes de policía habían estado interrogando a un grupo de soldados uniformados, y siguieron por un pasadizo empedrado que conducía al castillo propiamente dicho. Todos los agentes que estaban en la sala de guardia parecieron darse cuenta de que Claire era un pez gordo. Nadie los detuvo. De pronto la masa del castillo surgió ante ellos. De modo que no hace falta que ponga orden en todo aquello. No has dejado nada por hacer, ¿verdad?, preguntó Darcy. Nada, respondió Harry. ¿Qué me dices de la organización de llenos en las islas? No queda nada, respondió Darcy con decisión, ni de la organización ni de la gente, pero he dejado a algunos de mis hombres vigilando, solo para asegurarme. El rostro de Harry estaba pálido y sombrío, pero se esforzó por esbozar una sonrisa extraña y triste. Muy bien, Darcy, siempre vas a lo seguro. Nunca corres riesgos, y menos con cosas así. Había algo raro en su tono. Claire miró de reojo el necroscopio. Lo observó disimuladamente mientras entraban en la sombra de un ancho patio, en cuyos 3 lados se alzaban unos edificios desolados.
¿Quieres contarme cómo fue? No, respondió Harry, sacudió la cabeza. Tal vez más adelante, o tal vez no. Se volvió y miró a Claire a los ojos. Todos los vampiros se parecen. Además, ¿qué puedo contarte yo que tú ya no sepas? Sabes cómo matarlos es un hecho. Claire miró fijamente los cristales negros y enigmáticos de las gafas de Harry. Tú nos enseñaste, Harry. Keo volvió a sonreír con tristeza y en apariencia de modo casual, aunque Claire sospechó que lo hizo deliberadamente. Se quitó las gafas sin apartar el rostro, plegó las pastillas de las gafas, se las guardó en el bolsillo y dijo, ¿y bien? Claire se quedó boquiabierto, retrocedió tambaleándose y a duras penas logró contener el suspiro de alivio que nacía en su interior. Lo había cogido desprevenido. Otra vez miró a los ojos perfectamente normales del otro, de un castaño perfecto, y respondió, ¿cómo y bien? Y bien, ¿a dónde vamos? Respondió Harry, se encogió de hombros. ¿O es que ya hemos llegado? Claire hizo una copia de su ingenio y contestó, sí, casi. Lo guió por unas escaleras de piedra, pasaron por debajo de un arco, cruzaron el umbral de una pesada puerta y entraron en un pasillo de lajas. Al salir al pasillo, un policía militar se cuadró y los saludó. Claire no lo sacó de su error, se limitó a hacer una inclinación de cabeza y pasó delante de él junto con Harry. A medio pasillo había un hombre de mediana edad, que a todas luces era policía, aunque vistiera de civil, que montaba guardia ante una puerta de roble con pasador de hierro. Claire volvió a inclinar la cabeza y el policía de paisano le abrió la puerta y se hizo a un lado. Ahora sí que hemos llegado, dijo Harry, quitándole a Claire las palabras de la boca. Harry Queo no le hacía falta que nadie le dijera que cerca de allí había un muerto. Claire dirigió otra mirada al necroscopio y lo condujo al interior de la habitación. El agente no lo siguió, cerró la puerta despacio tras de ellos. La habitación estaba fresca, dos de las paredes eran de piedra natural, dos afloramientos volcánicos de gneis surgían de un rincón del suelo de lajas y llegaron a los muros. Aquel lugar había sido construido directamente en la piedra. A un lado había una estantería de acero, de las utilizadas en despensas. Al otro, junto al frío muro de piedra, había una camilla con un cuerpo y sobre este una blanca sábana de plástico. El necroscopio no perdió el tiempo. A Harry Queo los muertos no le causaban terror alguno. De haber tenido tantos amigos entre los vivos, habría sido el hombre más querido del mundo. En el hombre era el hombre más querido, pero quienes lo amaban no podían contárselo a nadie, salvo a Harry. Se acercó a la camilla, apartó la sábana de plástico del rostro, cerró los ojos y se meció sobre los talones. Había sido una muchacha dulce, joven e inocente, sí, otra inocente, y la habían atormentado, y aún estaba atormentada. Tenía los ojos cerrados, pero Harry sabía que de haber estado abiertos, en ellos habría encontrado terror. A través de los párpados pálidos, sentía que aquellos ojos muertos estaban ardiendo, gritaban aterrorizados. Necesitaría consuelo. Las huestes de los muertos, la gran mayoría, lo habían intentado, pero no siempre lo lograban. Con frecuencia sus voces resultaban fantasmales, lúgubres, aterradoras a todo aquel que no las conociera. En la oscuridad de la muerte podían parecer como visitantes nocturnos, pesadillas, como espíritus gimientes dispuestos a robar almas. Posiblemente la muchacha creería que soñaba, tal vez sospechara que se moría, pero seguramente no sabría que ya estaba muerta. Costaba aceptarlo. Los que acaban de morir casi siempre son los últimos en enterarse. Por eso son los menos capaces de aceptarlo, sobre todo los muy jóvenes, porque sus mentes no han tenido ocasión de considerarlo. Por otra parte, si de verdad había visto venir la muerte, si la había leído en los ojos de su destructor, si había sentido el golpe aturdidor o las manos en la garganta, si había notado cómo le faltaba el aire o cómo el filo del instrumento de su destrucción le cortaba la carne, entonces la muchacha lo sabría y tendría frío y miedo y estaría llorosa sí, porque Harry sabía mejor que nadie cómo lloraban los muertos. Titubeó, no sabía bien cuál sería la mejor manera de acercarse a ella, ni siquiera estaba seguro si debía hacerlo, al menos de momento, porque Harry sabía que había sido una muchacha pura y que él era impuro, aunque era evidente que la carne de la chica comenzaba a corromperse. Había maneras y maneras de corromperse.
Abandonó con rabia aquella idea. No, él no era profanador, todavía era un amigo, era el único amigo, él era el necroscopio. Fuera como fuese, cuando posó la mano sobre la frente fría, ella se apartó como si la hubiera tocado una serpiente. No su cuerpo, porque estaba muerta, sino su mente, que se encogió, se encerró en sí misma como los tentáculos de una anémona de mar al ser rozados por un nadador. A Harry se le heló la sangre en las venas y por un momento se sintió horrorizado de sí mismo. Lo último que deseaba era asustarla todavía más. La envolvió en sus pensamientos en lo que cierta vez había sido el calor de necrolenguaje. Tranquila, no tengas miedo, no te haré daño, nadie podrá volver a lastimarte. Había sido fácil, sin intentarlo siquiera, le había dicho que estaba muerta, pero al momento siguiente supo que ella ya lo sabía. No te acerques. El necrolenguaje de la muchacha sonó como un grito acongojado de tormento en la mente de Harry. Apártate de mí, cosa asquerosa. Como si alguien lo hubiera tocado con un cable eléctrico, Harry se sacudió junto a ella. Se sacudió y tembló como si reviviera con ella sus últimos momentos con vida, pero no las últimas cosas que había conocido, porque en ciertas circunstancias raras y piadosas y obedeciendo órdenes de ciertos hombres monstruosos, hasta la carne muerta puede volver a sentir. En una secuencia subliminal de pesadilla, una serie temblorosa y caleidoscópicas imágenes se proyectaron en la pantalla de la mente metafísica y el necroscopio, y a continuación desaparecieron. Quedó el resplandor de aquellas imágenes y Harry sabía que ese resplandor no se marcharía con tanta facilidad, probablemente permanecería durante mucho tiempo. Lo supo con la misma certeza que supo a qué se enfrentaba, porque no era la primera vez que se encontraba ante algo semejante, algo cuyo nombre había sido Dragosani. En este caso el asesino de aquella pobre chica había sido como Dragosani, un nigromante, aunque en un aspecto particularmente horrendo era todavía peor, porque ni siquiera Dragosani había violado el cadáver de sus víctimas. Pero ya ha terminado, le dijo la muchacha, no puede volver, ahora estás a salvo. Notó cómo disminuía el estremecimiento en los pensamientos de la joven para dar paso a la curiosidad natural de su mente corpórea. Quería conocerlo, pero de momento sentía miedo. También quería saber cuál era su estado, aunque probablemente aquello fuera lo más aterrador de todo. A su manera la muchacha era valiente y tenía que estar segura. Al volver a utilizar el necrolenguaje, su voz no sonó ya como un chillido, sino como un temblor. ¿De verdad estoy? Sí, asintió Harry, y supo que ella sentiría el movimiento del mismo modo que las huestes de los muertos captan con sus movimientos y cambios de humor, pero vaciló. Quiero decir, podía ser peor. Había pasado por todo aquello muchas veces, demasiado, aunque no por eso le resultaba más sencillo. ¿Cómo se puede convencer a alguien que acaba de morir que podría ser peor? Tu cuerpo se pudrirá y los gusanos se lo comerán, pero tu mente seguirá viva. Ah, por cierto, no verás nada, siempre estará oscuro y no volverás a tocar ni saborear ni oler nada. Pero podría ser peor, tus padres y tus seres queridos llorarán ante tu tumba y te llevarán flores, tratarán de ver en ellas un retazo de tu cara o de tu cuerpo, pero tú no te enterarás de que están allí, ni podrás hablarles y decirles, estoy aquí. No podrás consolarlos diciéndoles, podría ser peor. Así manifestó Harry su dolor, una expresión íntima, pero sus pensamientos estaban formulados en necrolenguaje. Ella los oyó, los sintió y supo que se encontraba ante un amigo. Eres el necroscopio, le dijo. Intentaron hablarme de ti, pero tenía miedo y no quise escucharlos. Me alejé de ellos, no quería hablar con los muertos. Harry lloraba, unas lágrimas grandes le nublaron la vista, rodaron por sus pálidas mejillas demacradas y cayeron cálidas sobre su mano, pasada en la frente de la muerta. No quería llorar, no sabía que podía, pero llevaba adentro algo que afectaba sus sentimientos, los amplificaba, elevándolos por encima de las emociones de los hombres corrientes, algo inocuo siempre que afectara una emoción como el dolor, que era totalmente humano,
Darcy Clay se adelantó y le tocó el brazo al necroscopio. Harry lo apartó y con voz ahogada y ronca le ordenó. Clark retrocedió. Le ordenó, déjanos solos, quiero hablar con ella en privado. Clark retrocedió. La nuez de Adán se movió en su garganta. La expresión de Harry hizo que se le saltaran las lágrimas. Por supuesto, respondió. Se dio media vuelta, abandonó la habitación y cerró la puerta. Harry cogió una silla metálica que había junto a la estantería y se sentó al lado de la muchacha muerta. Con mucho cuidado le acunó la cabeza entre los brazos. Noto lo que me hace, le dijo vacilante. Entonces notarás también que no me parezco a él, replicó Harry en voz alta. Preferiría conversar con los muertos de ese modo. Todo le parecía más natural. La chica ya no estaba tan asustada. El necroscopio era un consuelo, era como un puerto seguro y cálido. Para el caso podría incluso haber sido su padre el que le acariciaba la cara, aunque no había podido sentirlo. Solo Harry Quedo podía tocar a los muertos, solo Harry y... La muchacha volvió a sentir miedo, pero Harry lo detectó de inmediato y la calmó. Ya ha terminado y estás a salvo. Yo no dejaré que nada vuelva a lastimarte. Era algo más que una simple promesa, era un juramento solemne. Al cabo de unos instantes los pensamientos de la muchacha se calmaron y se mostró más tranquila. Con amargura exclamó: yo estoy muerta, pero esa cosa está viva. Es uno de los motivos por los que estoy aquí, le informó Harry, porque no has sido tú la única, hubo otras antes que tú, y a menos que lo detengamos, después de ti habrá otras. Es muy importante que lo detengamos, porque no es solo un asesino, sino un nigromante, lo cual lo hace mucho, pero mucho peor que la suma de los componentes. Un asesino destruye a los vivos, un nigromante atormenta a los muertos, pero éste disfruta con el terror de sus víctimas antes y después de matarlas. No puedo hablar de lo que me hizo, dijo la muchacha estremeciéndose. No hace falta, respondió Harry y sacudió la cabeza. En ese momento solo me interesas tú. Sé que habrá gente que estará preocupada por ti, y hasta que no sepamos quién eres, no podemos avisarlos para tranquilizarlos. Harry, ¿crees que alguna vez podrán estar tranquilos? Era una buena pregunta. No tenemos por qué contarles todo, respondió. Tal vez pueda conseguir que solo sepan que, bueno, que alguien te ha matado. No tienen por qué saber cómo.